Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a presentar mi diapositivas que son sobre la colonia y República de Perú. Mi nombre y apellido son Marco Antonio Reyes Reyes. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, principalmente nos vamos a la época colonial, que fue antes de la época republicana. La época colonial, la cual dio inicio de 1542, cuando los españoles establecieron como capital Lima, pero que para mí no fue así, que fue desde 1532, desde que empezaron a abusar y todo de nosotros, bueno, de nuestros antepasados, ¿no? Y bueno, desde esa fecha, en 1543, se establecieron las fronteras, lo cual tuvo inicio la conquista del Tahuantinsuyo, siendo Cusco el ombligo de todo esto. Y luego que como primer virrey pasara el virrey Álvarez de Toledo, quien trajo el ciclo de plata para los españoles, más no para el Perú. Eso es lo que yo pienso. Porque éramos los más explotados, éramos indígenas explotados y todo eso. Pero él solo llevaba dinero para España y se aprovechaba de todo el Tahuantinsuyo en general. Para lo cual vinieron las reformas borbónicas porque seguía el abuso. Entonces crearon a Mati Juniet, que fue el virrey de ese tiempo, incorporó las intendencias, que era como que hacer respetar los territorios que había. Y así también trajo la expulsión de los jesuitas. A partir de todo esto se produjo la emancipación a lo largo de toda Sudamérica, que fueron dos libertadores, que eran Simón Bolívar y don José de San Martín. Bueno, el virrey José Fernando de Abascal, quien fue el centro de contrarrevolución en favor de la monarquía, él fue el virrey en el año 1820, que era ya casi finales de todo, ya que para 1821 ya no había ningún virrey, había llegado don José de San Martín ya a Perú, y según lo que la historia cuenta es que el último virrey no llegó a ser virrey porque en el camino lo mataron algunos, ¿cómo se dice?, vándalos así. Lo terminaron matando y no llegó a ser virrey, y por eso el último que fue José Fernando de Abascal. Para lo cual también existe historia del último virrey que tenía que ser, pero que falleció por motivos que no se sabe. Y bueno, ahí es donde llegó también nuestro querido amigo don José de San Martín en el año 1821, 28 de julio. Bueno, ahora pasamos a la época republicana, la cual es que comprende los hechos históricos del país desde el 28 de julio, que el que proclamó fue don José de San Martín, que desde ese momento creó el primer Congreso Constituyente, el 22 de septiembre de 1822. Primero pasamos de virreyes a un protector, quien era don José de San Martín, quien es el que proclamaba la independencia. Eh, Gracias a él recibimos un escudo, donde vemos, bueno, dividido entre la flora, la fauna y el dinero que tenemos. Bueno, su moneda misma del propio Perú y su himno. Y también tuvo sus primeras instituciones públicas, para lo cual suscitaron también demasiadas peleas porque especialmente a inicios de todo esto, cuando llegó San Martín, él quería como un protectorado completo de todo Sudamérica, ¿no? Hubiéramos sido una potencia, como se dice, pero no lo hizo. Bueno, por eso suscitó la guerra contra la Gran Colombia, contra la Confederación en 1835, contra Bolivia en 1841. Y también pasó una guerra civil. Bueno, la guerra civil más que nada se da porque habían criollos, mestizos y todo eso. Y todavía seguía existiendo lo que ya había terminado en el virreinato, lo seguían dando en la república, ¿no? Y eso era como que no le gustó a la gente. Y pues en 1842 era una guerra civil. Bueno, pero antes de hablar de la era del guano, que fue la mejor era de todas, nos vamos primeramente a lo que es la Gran Colombia, o bueno, la Gran América le iban a llamar si mal no recuerdo, cuando Simón Bolívar llegó al Perú. Para mí en realidad la verdadera independencia se dio el 30 de agosto de 1821, por si mal no recuerdo, o de 22. ¿Por qué razón? Porque cuando llegó Simón Bolívar, recién los españoles se fueron. Porque cuando llegó San Martín, no se dio realmente como se dice, la independencia. Eso solo era una hoja firmada. Cuando llegó Simón Bolívar, él sí expulsó a cada uno de los españoles. Pero bueno, ahora nos vamos para la mayor prosperidad, que era la era de Ramón Castilla, que fue la era del guano, ¿no? Nos dio estabilidad absolutamente en todo. Éramos ricos,
Había una exportación, importación y todo, ¿no? Pero poco a poco también se acaba estas eras, ¿no? Y al final Ramón Castilla solo quedó como alguien que lo recordamos ahora, y luego estamos siendo gobernados por otros presidentes, como nosotros lo llamamos, que son lo peor para nosotros, pero aún así seguimos votando por ellos. Bueno, esto sería mi resumen y muchas gracias, profesor.